de los corteros, que enseñaron una cosa. Solo un proceso de subjetivación, ahí voy haciendo una distinción, solo un proceso de afirmación constituyente de los pueblos, de la autonomía de la clase obrera, podrá marcar un rumbo estratégico para enfrentar la crisis. Y quiero aclarar que no es un discurso antipartido, no es un discurso ante las formas clásicas de la representación política. Porque como lo vamos a subrayar, este es un instrumento fundamental de lucha por la paz, por la democracia. Pero la experiencia del día de hoy es que hay muchas izquierdas. Y la gran lección de la vinga de los corteros de Caña es que no pasó triste, real, ni por el polo, ni por las centrales obreras. Con eso, no quiere decir que fue contra, pero no necesariamente. Como no necesariamente es el movimiento de las víctimas, el movimiento por la memoria, es un movimiento que no está en la centralización. Entonces sugiere una idea de izquierdas múltiples, equívocos. Una izquierda revolucionaria, pero centrada en el mundo de lo social. Esa es la gran lección, a mi juicio. Después de la unidad de la izquierda, la que, repito, nos cupo el honor de participar en ese proceso. Entonces, ese es como un primer acercamiento. Y ese es el sentido y la ironía del epígrafe de Saint-Simon. ¿Dónde estamos? Porque hay una que no está en ninguna parte. Mi trabajo comienza en una distinción clásica entre poiesis, en sentido griego, y praxis, tomando esa distinción, la ética nicómana de Aristóteles, que es el que consiste básicamente en señalar que hay un actuar, hay un hacer, hay un mundo praxeológico que hay que diferenciarlo de la fabricación, de la racionalidad instrumental. Esta exposición, digamos, teórica y filosófica apunta a señalar que es necesario distinguir lo que son los fines del hacer del hacer mismo, es decir, en el sentido marxista de la praxis. Dicho de otra manera, un horizonte praxeológico es un horizonte de totalidad concreta y de emancipación, cuyo eje central
es la subjetivación. Pero al oír la noción de subjetivación, nos enfrentamos con dos extremos. Con la noción también metafísica del subjetivismo, como también con la noción pragmática de la sujeción o de la sujetación. Mi trabajo entonces se afirma en la idea muy incluso retomado en la reflexión de la Ilustración y de la modernidad, de la clase en sí, de la clase para sí, o de la tematización que hizo Lukács, etc. Ninguna revolución no la regalará, ni la conciencia llenará los... No es un cántaro vacío, la conciencia no es una fuente que se llene en cántaros vacíos. Esa es la corrección que hace Metzaros a Georg Lukács en Historia y Conciencia de Clase. Un poco el conflicto, el debate de Rosa Luxemburgo y Lenin, de si la conciencia viene de afuera. Y Rosa parece que en parte ganó el debate, porque la espontaneidad, porque la autonomía, porque la resistencia. Hay que esperar el partido. ¿Cuál partido? ¿Cuáles de los partidos? Entonces, ser radical en este sentido es plantearse el asunto de la subjetividad. Esa es la tesis, a mi juicio, central del marxismo. La teoría del marxismo, la teoría de la revolución de la subjetividad, no es como se cree toda la vulgarización del economicismo, del materialismo vago, que en las tesis sobre Feuerbach, Marx dice, no, el defecto de todo el materialismo es creer que la verdad está allá. Entonces la realidad es praxis, es actividad sensible, humana, crítica, revolucionaria. Todo este rodeo apunta a señalar que Antonio Gramsci y Walter Benjamin fueron los pensadores que una de las mayores crisis del capitalismo fue el fascismo, que no fue una interrupción del capitalismo democrático, ni un antípoda o sustituto del liberalismo. Gramsci sostuvo que la tragedia, y Benjamin sostuvieron que la tragedia de la izquierda fue haberse apoyado en la ideología del progreso, de la racionalidad técnica y científica. Por eso la historia va a contrapelo del progreso. Y se llama la reflexión de estos pensadores, que lamentablemente en un largo periodo de la historia del socialismo estuvieron muy silenciados, incluso condenados. Entonces, ¿dónde tomar también fuerza teórica para emprender los procesos de construcción de la subjetividad? Y sin lugar a dudas, la experiencia de la revolución bolchevique, de la revolución de octubre, la más grande e importante